Rural, Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. Siete minutos nos separan de las 9 de la mañana y estamos recibiendo aquí en Arriba Gente con mucho gusto a la vicepresidenta de ACE, a la doctora Marlene Sica. Bienvenida, un placer tenerla en la mañana de Arriba Gente. Creí que era doctora en medicina, no sabía que era abogada. Digo porque vino a hacer una encendida defensa de su coterráneo Tegaldo o vecino de paraje. ¿Usted quería pruebas? Aquí la tiene la doctora Sica. Más pruebas fehacientes de la granizada de anoche en Los Pagos. Sí, doy fe, pero no tengo que hacer una pequeña aclaración. A ver. Doy fe porque sí, escuché el granizo. Escuchó el granizo. Mi esposo lo corroboró, pero no tengo Su en esposo realidad. no lo tiene. No tengo las imágenes. Claro, no hay documento. Ya desde los tiempos bíblicos se decía hombres de poca fe. Doctora, sabrá que su declaración en la justicia no... O sea, cualquier abogado le diría más. Con primero de derecho le digo, mire, discúlpeme, doctora, pero está bien hecha la aclaración de que quería aportar su granito, en este caso de granizo, que supuestamente tuvimos en Solimar. Bueno, doctora, recientemente hemos tenido algunas novedades en el tema de ACE, la cesación de otro director en el hospital de Rivera. El otro día participábamos, recuerda usted seguramente, en la Asociación de Dirigentes de Marketing, de un almuerzo en donde hubo diferentes posturas, tanto del sindicato médico como el sindicato médico del interior, y allí el doctor Marcos Carámbula tuvo también la posibilidad de responder unas cuantas preguntas, obviamente sobre el trabajo realizado hasta el momento, es decir, todos sabemos que hubo una determinada situación en ACE, la asunción de nuevas autoridades, entre las que obviamente se cuenta también usted, y un periodo lógico, ¿verdad?, de adaptarse, llegar con nuevas medidas, con una nueva gestión y de a poquito ir encaminando algunas de las cosas que desde las propias auditorías realizadas por ACE se habían constatado como irregulares. Estamos en periodo, no digo de hacer un balance, pero sí de ver de qué manera está funcionando esta nueva manera de conducción en la administración. ¿Cómo lo juzgaría usted hasta el momento? Sí, como bien señala usted, nosotros nos habíamos planteado justamente, más allá de lineamientos estratégicos establecidos, pero como primer punto nos habíamos establecido justamente un diagnóstico de situación, es decir, de dónde partimos para más allá de las decisiones que nosotros tomamos, que claramente ha sido determinando y haciendo énfasis en un mayor control del gasto, en realidad de los procesos administrativos, una mirada más pormenorizada de aquellos procesos administrativos, no solo vinculada a las contrataciones de personal, sino también vinculada a las contrataciones en lo que refiere a prestaciones específicas o productos que se necesiten en la institución, también en lo vinculado a la continuidad en ese proceso asistencial que es razón de ser de nuestra institución justamente, y una serie de medidas en ese orden. En este momento, pasado ya los 6 meses, sí contamos con un diagnóstico de situación basado en auditorías previas que se tenían de la institución, auditorías que nosotros en esta nueva gestión hemos establecido y enmarcado basado en estos lineamientos y objetivos, y claramente es un momento de, con esos insumos, tomar decisiones acorde a esas situaciones que se nos presentan. En eso se enmarca lo que usted inicialmente comenzó a preguntar. ¿Decisiones como cuáles? Se hizo público la destitución de un nuevo director del Hospital de Rivera en las últimas horas. Sí, en ese marco que establecía previamente, nosotros nos hemos identificado algunas inconsistencias o inconveniencias del punto de vista administrativo vinculado a factores en lo que respecta a la contratación de recursos humanos a través de diferentes comisiones de apoyo locales
que eso hace que con la información que teníamos, más investigaciones administrativas que nosotros hemos comenzado en la institución, tomamos la decisión, eso con la totalidad del directorio, de cesar en funciones a este director en el marco de otras acciones que nosotros también estamos llevando adelante, lo que implica, como les decía, un mayor contralor a qué se contrata y cómo se contrata a través de las comisiones de apoyo locales y otros procedimientos que tenemos en la institución. En ese diagnóstico se han detectado muchas irregularidades. ¿Cuál es ese diagnóstico? Se han detectado algunas inconsistencias o situaciones que presuntamente irregulares. ¿Por qué lo digo así? Porque las investigaciones administrativas y los procesos administrativos que solicitamos confirmarán o desecharán esas irregularidades. Por eso desde el inicio no me gustaría hablar de irregularidades, porque son presuntas o algunas inconsistencias que nosotros vimos desde el punto de vista administrativo, que tienen que ser en realidad no solo confirmadas o desechadas en el marco de las garantías, no solo institucionales, sino las personas que también están vinculadas. Hay que adecuar la normativa vigente, digo porque muchas veces los servicios de salud no esperan, o sea, la prestación de la asistencia no espera, y muchas veces hay que resolver en lo local una contratación directa, un acto administrativo rápido para poder llevar adelante una acción médica o que va enfocada justamente en una prestación sanitaria para un paciente, que muchas veces va en contra de lo que dice el TOCAF, la letra fría. ¿Hasta dónde hay que adecuar la normativa? Sí, la normativa sí hay que adecuarla. Si bien nosotros tenemos vasta normativa que aplica no solo desde el punto de vista administrativo, sino también que regula las normas de conducta de la función pública, más allá de reglamentación específica. Lo que sí, en lo que respecta a, me imagino que te estás refiriendo a las incompatibilidades vinculadas a algunos artículos específicos del TOCAF, como puede ser el artículo 46, sí es necesario no flexibilizar, pero sí adecuar ese artículo a las necesidades y realidades de la salud. Y esto no es solo a los efectos de ACE, esto fue en diferentes instancias que compartimos con instituciones privadas y representación, concretamente con FEMI, con FEPREMI en el interior. Sí es necesario, de alguna manera, adecuar esa normativa a el ámbito de la salud. Por muchos factores, y uno de los factores principales es que en el interior, y no necesariamente pasa esto en Montevideo, pero en el interior, donde los recursos humanos específicos son escasos, muchas veces ambos prestadores, los públicos y los privados, compartimos ese recurso y tienen que estar dadas las garantías de forma explícita para que, sin participar en el proceso de toma de decisiones, funcionarios de ambas partes puedan desempeñarse bajo las instituciones de las cuales tienen vínculos contractuales. Claro. Eso sí es así. Nosotros hemos empezado un trabajo con los parlamentarios, específicamente a nivel del Senado, para propiciar modificaciones en esa línea. No es flexibilizar la norma, sino adecuarla a las necesidades que nosotros tenemos. Va por el lado también de la complementación de servicios, en muchos casos, ¿no? Exacto. Digo, porque a veces se genera superposición y de dos servicios que se prestan tanto en el subsistema público como en el subsistema privado, y muchas veces uno necesita del otro. Exactamente, por eso una de las bases del Sistema Nacional Integrado de Salud, específicamente, es la complementación de servicios, justamente la optimización de los servicios en territorio con vías de comunicación y estableciendo justamente cuáles son los criterios claros. Una de las herramientas, una de las más utilizadas en la complementación, son los convenios. Justamente este es uno de los elementos que el compartir funcionarios o personal que trabaje en ambas instituciones hace a veces muy complejo el entender cuál es ese relacionamiento, y por lo cual es necesario tener
justamente como les decía, no flexibilizando la normativa vigente, pero sí estableciendo reglas claras, que de eso se trata esta modificación que estamos propiciando. Un ejemplo, este es el tema de las ambulancias, ¿no? Que Carámbula, el presidente de ACE, anunció la creación de un centro coordinador e incluso de contratación de nuevas ambulancias. ¿Cómo va a ser ese nuevo centro? Exactamente, sí. Tiene de alguna manera varias partes esto. Sí es necesario, en esto que les comentaba, contar con una optimización de recursos de los que tenemos en el país, no solo públicos sino privados, sino que dentro de nuestra propia institución también es necesario ayornar y mejorar el sistema de traslados que tenemos. Solamente para que tengan la información, en nuestra institución a nivel de la región metropolitana se cuenta con un servicio de traslado que es el SAME 105, que no tiene alcance nacional a excepto de Bella Unión, que en las anteriores autoridades habían definido, y de hecho continúa en el momento actual, una base de salida del SAME 105 en Bella Unión. El resto ha sido a nivel metropolitano. Eso ha determinado el contar no solo con un servicio de traslado propio, sino también que lo que nosotros queremos es extender esa lógica al resto del país, que estamos en pleno análisis de viabilidad, justamente no solo del punto de vista económico, sino también del punto de vista asistencial, pero fundamentalmente con esto que tú mencionabas, es generar, y este es el primer paso, va a estar pronto a partir de enero del año próximo, a partir de que la rendición de cuentas aprobada empiece a entrar en vigencia, una mesa coordinadora de traslados a nivel nacional, de las cuales tiene que ver con esto que se mencionaba anteriormente, que quien determine la indicación del traslado y eventualmente por otras razones participe del traslado, tanto sea de razones propias o contratadas, no tenga ningún conflicto en la toma de decisiones y no participe en ese proceso de decisión en el traslado. Esto está en pleno análisis, estamos en la etapa justamente de relevamiento de las unidades, en valorar qué nuevas unidades del punto de vista de ambulancias o otras unidades de traslado son necesarias, y también en el planteo de la adecuación del personal y también de la remuneración, porque esto es un personal incentivado justamente que se tiene, para ver de qué manera lo podemos extrapolar a todo el país con criterios y protocolos de adecuación y de traslados correctos. Pero se van a contratar servicios privados también en esa... En principio se está analizando lo que en un primer escalón es con los servicios que nosotros tenemos propios, más de las unidades que vamos a adquirir, no solo de ambulancias, como les decía, sino también en lo que implica otro tipo de vehículos para traslado, y si de no ser posible de acceder y de llegar a cubrir la totalidad del país con estos recursos propios, obviamente hacer uso de la capacidad instalada que nuestro país tiene en el marco de convenios de complementación o licitaciones públicas que permitan una transparencia en la toma de decisiones y en la contratación. Doctora, haciendo un poquito de memoria, toda esta situación tiene algunos mojones, algunos momentos muy importantes. Primero que nada, una decisión presidencial. Después recuerdo un periodo en el que era claro para los medios periodísticos que se le había solicitado al doctor Carámbula que aceptara la presidencia, pero había allí determinadas negociaciones que los medios interpretamos como, luego se vino a saber que era cierta ese manejo que tenía que ver con el hecho de que el doctor Carámbula quería determinadas personas, ¿verdad?, para trabajar en equipo en lo que tenía que afrontar. Y el hecho para nada menor de que la decisión presidencial proviene de un médico, ¿no? Es decir, me parece que es un elemento que de ninguna manera se puede soslayar, más allá de que seguramente aquí hubo un cuidado enorme con respecto a decir, bueno, comenzamos a trabajar, miramos de aquí para adelante, acá no venimos a hablar de la gestión anterior, y no es lo que pretendo con la pregunta. Sí, el que me determine hasta dónde llega la influencia, hasta dónde es positivo
o tal vez negativo por la presión que puede suponer el hecho de que, con esto que le acabo de comentar, la decisión presidencial provenga nada más y nada menos que de un médico, de un conocedor, no solo del tema, sino que puede hablar con sus colegas de determinadas debilidades o cuestiones que requieren una urgente atención, con lo que yo le digo personalmente me sentiría muy presionado, pero me gustaría saber cuál es la posición que en este caso tiene usted y la que puede tener eventualmente el doctor Carámbula. Sí, por supuesto voy a responder primero de índole personal y lo hemos intercambiado con el doctor Carámbula y el escribano Julio Martínez, que los tres integrantes del directorio nombrados por el Poder Ejecutivo. Yo desde lo personal no lo siento como presión, sí lo siento como una enorme responsabilidad, no solo personal, sino profesional, y veo en el propio presidente, y vi en su momento, una enorme generosidad del presidente de pedirme en lo posible, de acompañar este proceso y concretamente al doctor Carámbula, al escribano Martínez y por supuesto a los restantes integrantes del directorio, los representantes sociales. Sí, es claro que cuando un presidente, en realidad colega, además, en primer término, como él refiere, nos plantea este desafío, claramente hay un nivel de entendimiento y de compromiso de la contraparte muy importante. Y eso hace que hablamos el mismo lenguaje en lo que respecta del punto de vista sanitario. Sí es cierto que en realidad pocas veces hablamos, en realidad en las oportunidades que tuvimos con el presidente de hablar, no hablamos específicamente de aspectos vinculados a las gestiones, claro. Obviamente que no, pero sí un intercambio muy franco desde el punto de vista del sistema y de la necesidad de obtener prestaciones oportunas en el momento adecuado, pero claramente hay un intercambio y un relacionamiento de colega a colega que hace simplemente un camino allanado en el sentido de intercambio. Sí, la responsabilidad, por supuesto, que está desde lo personal, no lo veo como y no lo siento como una presión, pero sí una enorme responsabilidad. Y en ese intercambio, ¿ha sido tiempo de evaluaciones, ha sido tiempo de no sé, de decir sí por este camino, más allá de que, como decía usted muy bien, el presidente obviamente debe ser enormemente respetuoso de la gestión que llevan adelante quienes en definitiva él depositó la confianza, pero bajo determinados lineamientos o parámetros que sí fueron conversados. ¿Ha habido allí alguna evaluación de la marcha, del posicionamiento, le diría hasta a nivel público que ha tenido la nueva gestión? Bueno, en realidad, haciendo eco justamente de esto que usted plantea públicamente, el presidente de la República nos acompañó y él mismo expresó sus palabras vinculados a usted refería a Mojón, pero un hito que para nosotros fue muy importante, que es la concreción del llamado concurso de direcciones de hospitales. El propio presidente nos acompañó simplemente de forma simbólica en uno de los hospitales cuando se nombró a las 3 directoras del Centro Hospitalario Pereira Rosell, tanto el de la mujer como el pediátrico, y él mismo expresó sus palabras no solo de apoyo a la gestión, sino básicamente de apoyo a los lineamientos y las acciones que desde el punto de vista de ACE se habían concretado. Él lo hizo públicamente. Sí, también nos ha acercado y nos hemos intercambiado algunos aspectos que para nosotros es clave en esto que mencionaba, de reordenamiento del punto de vista administrativo, del contralor administrativo, de la optimización de los recursos, pero fundamentalmente de la atención del punto de vista sanitario, evitando discontinuar un proceso asistencial. Bien. Marlene, ¿por qué ACE no ha publicado los tiempos de espera? Hoy Diario El País se da cuenta de esa situación, de la página del Ministerio de Salud Pública que permite a los usuarios comparar y ACE no tiene información. Esto agradezco la pregunta para hacer
una aclaración con varias partes. Nosotros desde hace muchísimos meses venimos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud Pública en la elaboración de los indicadores y de los datos que se presentan en esta página, que los tiempos de espera es una parte y uno de los componentes del resto de la información que se relaciona y se vincula a esta página. Concretamente con el Ministerio de Salud Pública, con la lógica y la metodología que el Ministerio de Salud Pública determinó para la difusión, primero para el llenado y el cargado de esos datos, para hacerlos públicos, y efectivamente después para la interpretación que tienen. Nosotros tenemos algunas dificultades, y refiero a las dificultades es que para contar con la metodología que el Ministerio de Salud Pública quiere, con una lógica a nivel de los prestadores privados que se refiere, nosotros tenemos limitaciones metodológicas para poder incluir. Esas no es que no contemos con esos datos, los datos los tenemos, pero con una lógica de recabar esos datos diferente. Llegamos a la conclusión que si nosotros poníamos esos datos que no son comparables con la misma metodología que se presenta a nivel de los prestadores privados, íbamos a llevar a determinar a un error en la interpretación de quién toma la decisión o quién lo analiza posteriormente. Por eso, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, después de un largo análisis, tomamos la decisión de no incluir esos datos, porque la metodología de recogimiento de estos datos son diferentes y iba a conducir a un error de interpretación y de comparación que realmente desde el punto de vista técnico no corresponde. ¿Se está haciendo algo para cambiar eso y que sí se publique próximamente? Exactamente, ese es uno de los puntos. Nosotros estamos haciendo lo que en varias oportunidades lo hemos mencionado, es una gestión de la lista de espera. Es decir, nosotros sí identificamos en las 5... elegimos 5 especialidades básicas para determinar justamente cuáles eran esos tiempos de espera con esa valoración de esa lista de espera estamos gestionando la misma. Es decir, estamos a través de unidades de enlace que tenemos desde el punto de vista institucional y con un relacionamiento entre la red de atención primaria y los centros hospitalarios, valorando justamente cuál es la razón y el motivo que requiere esa indicación del especialista y hacer un análisis y gestionar específicamente en tiempo real cuál es la mejor decisión para que la persona, ese usuario que necesita, ese paciente que necesita la consulta, asista en el menor tiempo posible al planteo. Esto hay una metodología que lo estamos aplicando. Hasta el momento tenemos, si bien por ahora no es extrapolable al resto, sí en la región metropolitana lo tenemos analizado y venimos realmente con una evolución muy, muy adecuada desde el punto de vista técnico. Queremos ir paso a paso para extrapolar justamente esta gestión de esta lista de espera a nivel de todo el país. ¿Y se están cumpliendo con los plazos marcados para otorgar hora y consultas con especialistas? Hace unos días también Diario El País publicaba una situación en el hospital de Artigas donde los resultados de anatomías patológicas estaban demorando más de 2 meses. Sí. Tiene 2 partes tu pregunta. La primera parte en lo que respecta a sí hay algunas dificultades que estamos trabajando para corregirlas en el hospital de Artigas vinculados a la espera con determinados estudios o en realidad consultas médicas. Eso es así. Nosotros conocemos y valoramos esa lista de espera y estamos haciendo justamente esto es lo que les decía, un análisis de cuáles son los criterios y las necesidades de cada uno de los pacientes para actuar en consecuencia. Es así que, por ejemplo, en anatomía patológica que tenemos en el momento actual un rezago en dar respuesta en tiempo y forma, se está trabajando a nivel regional y en conjunto con un nuevo cargo para desempeñar una función de un nuevo anatomopatólogo para abatir o por lo menos minimizar esa lista de espera. Y así con cada una de las especialidades, concretamente en Artigas. En lo que respecta a
el cumplimiento de la normativa, el decreto del Poder Ejecutivo que establece cuáles los plazos en diferentes especialidades para acceder a la primer consulta, tiene algunas dificultades para cumplirse a nivel de, no solo de ACE, a nivel de los prestadores privados también, que eso lo hemos discutido en muchas oportunidades con el Ministerio de Salud Pública, quien es el rector en esta materia. Sí, nosotros en medicina general, en ginecología y en pediatría, los tiempos han disminuido considerablemente justamente por esto, el entender y el conocer qué es lo que determina justamente la gestión y el análisis y el conocimiento de la lista de espera para actuar en consecuencia. ¿Cuáles son las especialidades que tienen más dificultades? Las especialidades que tienen más dificultades son las especialidades donde el recurso humano es el recurso crítico. En oftalmología es una de ellas, en aquellas especialidades en ginecología y en anestesia tenemos algunas dificultades, en realidad es de público conocimiento en el momento actual, algunas dificultades que se vinculan, pero no solo... esas dificultades se acrecientan cuanto más lejos de la capital estamos. Hay una razón del punto de vista geográfico de asiento y de presencia de personal técnico y no técnico calificado en el interior del país, que esto es una problemática que primero nos toca a todos los prestadores del sistema. Es una problemática que sé que lo hemos trabajado con el propio Ministerio de Salud y con la Facultad de Medicina y con el resto de la Universidad de la República, porque realmente uno de los puntos críticos es el factor humano, que esté generalmente la ausencia de erradicación en el interior de los profesionales especializados es lo que más dificulta justamente cumplir con los plazos que establece la normativa, pero también dar respuesta a las necesidades de los usuarios. Recién lo mencionabas al pasar, pero ¿qué rezago quedó de los 3 días de paro que hizo la SAC la semana pasada? ¿Qué tanto complicó? En realidad, primero, complica porque siempre un paro de esta magnitud, además, y a nivel no solo en el ámbito público, sino privado, complica del punto de vista asistencial. Sí es cierto también que como esto se mencionó, en realidad las medidas de paro se anunciaron con antelación, también permitió a la institución hacer frente a un plan de contingencia de recoordinación de ciertas cirugías y coordinación de cirugías de urgencia y emergencia y oncológicas y a nivel pediátrico que permitiera realizarse en los tiempos necesarios. Sí es cierto que este no es el primer paro que tenemos y no es el único en el año. Venimos con una serie de paros que no de esta magnitud, obviamente, pero que se han venido dando y eso ha determinado justamente un enlentecimiento en la realización de las cirugías que se tenían. Estamos en este momento, ya desde que culminó el paro hasta ahora, en una recoordinación de todas esas cirugías, estableciendo una prioridad fundamental a las cirugías de coordinación pediátricas y ginecológicas y también, por supuesto, aquellas oncológicas que hayan quedado. Pero claramente hay un aumento en la lista de espera que la estamos reordenando y manejando, ampliando la posibilidad de cobertura y de realización en este momento. Doctora, tenemos que ir cerrando, pero para la despedida le pregunto por el relacionamiento con la oposición, porque de alguna manera gran parte, digamos, de toda la situación compleja que se generó a nivel público con ACE tuvo que ver con muchas de las denuncias o los señalamientos realizados por la oposición. No solo por la oposición, ¿no? Tribunal de Cuentas ha realizado sus objeciones que de repente llevaron muchísimo tiempo, como en el caso del Hospital de San José, que si mi memoria no me falla, creo que fue por allá que apareció alguna objeción por octubre del 2017 y venimos, creo que una noticia sobre mediados de septiembre que tiene que ver justamente con el hecho de que hubo una desvinculación de una empresa de funcionarios que prestaba servicio en el hospital. Es decir, a ver, las cosas llevan a veces su tiempo, pero muchas veces esa presión ejercida de alguna manera a nivel mediático por parte de la oposición, uno ha sentido que ha
que ha descendido un tanto, como si acá una de las primeras cosas que también se encargó esta nueva gestión de ACE es la de establecer un diálogo, bueno, para conocer, a ver cuáles son los elementos sobre los cuales trabajar. ¿Ese es el relacionamiento que se tiene hoy por hoy con la oposición? Sí, exactamente. Usted hace un resumen muy correcto. En realidad, nosotros desde primero, un elemento, el doctor Marcos Carámbula, recientemente ex senador, obviamente, que en su gestión diaria está el vínculo y claramente con diferentes actores políticos y lo venía realizando previamente. Sí, para nosotros, desde en realidad los representantes del Poder Ejecutivo en el directorio de ACE, es el relacionamiento con la oposición y con diferentes actores políticos, no solo de la oposición, para nosotros era clave desde el día 1. Así fue que tuvimos instancias de reunión con los diferentes diputados que formaban parte de la comisión investigadora de ACE y de la estafa del FONASA, de forma individual y también de forma conjunta. También nosotros tenemos un intercambio muy fluido con representantes de la oposición, fundamentalmente a nivel del Partido Nacional, de los cuales, por ejemplo, simplemente cito al doctor Martín Lema, que es uno de los que permanentemente mantenemos intercambio vinculado a esto. Cada uno desde su rol, cada uno desde el entendimiento y bajo las profundas convicciones que se tienen, pero sí en un intercambio muy fluido, muy respetuoso y, por supuesto, desde el punto de vista institucional, que no concebimos de otra manera de gestionar esta institución compleja y muy grande, pero claramente aunando esfuerzos desde el punto de vista de todos los actores para colaborar en esto, sin duda que sí. Doctora, ha sido más que amable en esta mañana. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hemos dialogado con la vicepresidenta de ACE, la doctora Marlene Sica, en la mañana de Arriba Gente. Fue una presentación de Chocotina. Date el gusto. Chocotina lo hace posible. Materias primas excelentes. Industria uruguaya. Y Camposur, para sus hamburguesas de carne 100% vacuna, las más sabrosas. Bueno, les cuento que Atersa es industria textil uruguaya, fabrica y distribuye paños de piso Duramás. Incomparables, absorbentes, varios colores, casi indestructibles. Usa paños de piso Duramás. Conocemos el paño, www.atersa.com.uy. Están en todos los supermercados. 9 de la mañana, 24 minutos. Es momento de compartir otros títulos en Arriba Gente. Son una presentación de Jardines, lo que se imaginen. Flores, plantas, almácigos, aromáticas y huertas orgánicas. Jardines.